En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 2, 16, 21. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia de Radio María, feliz año nuevo, feliz año del Señor 2025. Hoy, miércoles 1 de enero, celebramos a Santa María, Madre de Dios. Celebramos la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Que Dios, en su amor providente, con el cobijo de la Madre Buena, nos lleve a días de paz, que cesen las guerras, la violencia, la corrupción y todas aquellas situaciones que nos quitan la paz. El texto de la fiesta de la Madre de Dios, que hoy hemos escuchado, forma parte de la descripción del nacimiento del Señor y de la visita de los pastores. El ángel anunció el nacimiento del Salvador, dando una señal para reconocerlo. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ellos esperaban al Salvador de todo un pueblo, y deberán reconocerlo en un niño recién nacido, pobre, que yace en un pesebre entre 2 animales. Gran sorpresa. El plan de Dios acontece de modo inesperado, lleno de sorpresas. Esto sucede también hoy. Un niño pobre será el Salvador del mundo. ¿Lo creemos? Unos puntos de reflexión con este espíritu que nos hemos dado del feliz año nuevo, de que este año sea de gracia, de bendición. Pero ojalá no se queden en deseos, sino nosotros trabajemos para que sean realidades. Primero, los primeros invitados. Los pastores eran personas marginadas y poco apreciadas. Vivían junto con los animales, separados del resto de las personas. A causa del contacto permanente con los animales, eran considerados impuros. Nunca nadie les hubiera invitado a visitar a un recién nacido. Pero es a ellos, a los pastores, a quienes se les aparece el ángel del Señor para transmitirles la gran noticia del nacimiento de Jesús. Ante la aparición de los ángeles, ellos se llenan de gran temor. Segundo, el primer anuncio de la buena nueva. La primera palabra del ángel es: no teman. La segunda, gozo para todo el pueblo. Y la tercera, hoy. Enseguida, da 3 nombres como para indicarnos quién es Jesús: Salvador, Cristo y Señor. Salvador es aquel que libera a todos de lo que les ata. A los gobernantes de aquel tiempo les gustaba usar el título de Salvador. Ellos mismos se atribuían el título de Soter, es decir, Salvador. Cristo significa ungido o Mesías. En el Antiguo Testamento, este era el título que se le daba a los reyes y a los profetas. Era también el título del futuro Mesías, que vendría a cumplir las promesas de Dios con respecto al pueblo. Esto significa que el recién nacido que yace en el pesebre
viene a realizar la esperanza del pueblo. Señor era el nombre que se daba a Dios. Son los 3 títulos más grandes que se puede imaginar. A partir del anuncio del nacimiento de Jesús, Salvador, Cristo, Señor, imagínate a alguien con una categoría más elevada. Y por supuesto que no. El ángel dice: les voy a dar una señal de reconocimiento. Encontrarán a un niño recostado en un pesebre, en medio de los pobres. El modo de Dios como obra es tan pero tan distinto del nuestro. Tercero, la alabanza de los ángeles. Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres en quienes Él se complace. Una multitud de ángeles aparece y desciende del cielo. Es el cielo que se plega sobre la tierra. Las 2 frases del versículo resumen el proyecto de Dios. La primera dice lo que sucede en el mundo de arriba. Gloria a Dios en lo más alto del cielo. Y la segunda, lo que va a suceder aquí en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Si pudiéramos experimentar lo que en verdad significa ser amados por Dios, todo cambiaría y la paz habitaría en la tierra. Y sería esta la mayor gloria de Dios que vive en lo más alto. Cuarto, los pastores van hasta Belén y cuentan la visión de los ángeles. La palabra de Dios no es un sonido producido por la boca, es un acontecimiento. Los pastores dicen: vayamos a ver esta palabra que se ha verificado y que el Señor nos ha manifestado. En hebreo, dabar significa al mismo tiempo palabra y cosa o acontecimiento generado por la palabra. La palabra de Dios tiene fuerza creadora porque cumple lo que dice. En la creación dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Génesis 1:3. Ahora, la palabra del ángel a los pastores es el acontecimiento del nacimiento de Jesús, y así se realiza. Quinto, la conducta de María y de los pastores ante los hechos, ante la palabra. Lucas dice que María conservaba estas palabras, meditándolos en su corazón. Son 2 modos de percibir y acoger la palabra de Dios. Primero, los pastores se levantan y van para ver los hechos y verificar en ellos la señal que se les había dado por el ángel. Y después vuelven a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Segundo, María por su parte conservaba con cuidado todos estos acontecimientos en la memoria y las meditaba en su corazón. Meditar significa rumiar e iluminar con la luz de la palabra de Dios, para así llegar a entender mejor lo que significaba para todo el mundo y para toda la vida la presencia del Hijo de Dios. Sexto, la circuncisión y el nombre de Jesús. De acuerdo con una norma de ley, Jesús es circuncidado al 8º día después de su nacimiento. Génesis 17:12. La circuncisión era una señal de pertenencia al pueblo, daba identidad a la persona. Aquí cada niño recibía su nombre. El niño recibe el nombre de Jesús, que le fue dado por el ángel antes de ser concebido. El ángel había dicho a José que el nombre del niño sería Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es Cristo, que significa ungido Mesías. Jesús es el Mesías esperado. Un tercer nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por tanto, el nombre completo vendría a ser Jesucristo, Emmanuel. Séptimo, María en el Evangelio de Lucas. La función de los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas se trata de 2 capítulos muy conocidos, pero poco profundizados. Lucas los escribe invitando a los escritos del Antiguo Testamento. Es como si estos 2 capítulos fuesen los últimos del Antiguo Testamento, abriendo la puerta para la llegada del Nuevo. En estos capítulos
nos hace sentir el perfume de un ambiente de ternura y alabanza. Del principio al fin, se alaba y canta la misericordia de Dios, que finalmente viene a cumplir sus promesas. Lucas nos muestra cómo Jesús cumple el Antiguo Testamento, iniciando el Nuevo, y lo cumple a favor de los pobres, de los anahuín, de los que esperan su venida: Isabel, Zacarías, José, Simeón, Ana, los pastores. Por esto, los 2 primeros capítulos no son historias según el sentido que hoy le damos a la historia. Sirven mucho más como un espejo en el que los destinatarios, los cristianos convertidos del paganismo, podían descubrir quién era Jesús y cómo había venido a realizar las profecías del Antiguo Testamento, respondiendo a las más profundas aspiraciones del corazón humano. Era espejo también de lo que estaba acaeciendo en las comunidades del tiempo de Lucas. Las comunidades venidas del paganismo nacerán de las comunidades de los judíos convertidos, pero ellos eran diferentes. El Nuevo Testamento no correspondía a lo que el Antiguo imaginaba y esperaba. Era la señal de contradicción, causaba tensión y era fuente de muchos dolores. En la conducta de María, Lucas presenta un modelo de cómo las comunidades podían reaccionar y perseverar en el Nuevo Testamento. En estos 2 capítulos de Lucas, se presenta a María como modelo para la vida de las comunidades. La clave nos viene dada en aquel episodio en la que una mujer del pueblo elogia a la madre de Jesús. Jesús modifica el elogio y dice: dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aquí está la grandeza de María. Es el modo en que ella sabe referirse a la palabra de Dios, en el que las comunidades contemplan el modo más concreto de relacionarse con Jesús. Acogerla, encarnarla, vivirla, profundizarla, rumiarla, hacerla nacer y crecer, dejarse plasmar por la palabra, aun cuando no se entienda o cuando nos hace sufrir. En esta visión subyace los 2 capítulos de Lucas que hablan de María, la madre de Jesús. 8. Aplicación de los textos de los capítulos 1 y 2 de Lucas a la figura de María. Vemos lo siguiente. Primero, la anunciación. Hágase en mí según tu palabra, es decir, saber abrirse de modo que la palabra de Dios sea acogida y se encarne. Segundo, la visitación. Dichosa la que ha creído, saber reconocer la palabra de Dios en los hechos de vida. Tercero, el Magnificat. El Señor ha hecho cosas grandes en mí. Un canto subversivo de resistencia y esperanza. Cuarto, el nacimiento. Ella conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No había puesto para ellos, pero sí los marginados acogen la palabra. Quinto, la presentación. Mis ojos han visto a tu Salvador. Los muchos años purifican la mirada y limpian los ojos para descubrir la verdad de Dios. Sexto, Simeón y Ana. Una espada te traspasará el alma. Ser cristianos quiere decir ser señales de contradicción. Y séptimo, a los 12 años, no sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les decía. Por eso, tenemos los contrastes que más resaltan en el texto de hoy. Primero, en las tinieblas de la noche brilla una luz. Segundo, el mundo de arriba, el cielo, parece envolver nuestro mundo de aquí abajo. Tercero, la grandeza de Dios se manifiesta en la pequeñez de un niño. Cuarto, la gloria de Dios se hace presente en un pesebre junto a animales. Quinto, el miedo provocado por la repentina aparición del ángel se convierte en alegría. Sexto, las personas marginadas de todo son las primeras en ser invitadas a encontrarse con el Señor. Y séptimo,
Los pastores reconocen a Dios presente en un niño recostado en un pesebre. Que el príncipe de la paz, de quien celebramos su advenimiento, nos alcance días de paz, de abundancia y de amor, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Año Nuevo para todos.